Hello, hello. Welcome back. Glad you're here with us again. Hi, my name is Luis Diaz, or Luis Manuel Diaz Bocio, and I will be, in this new occasion, sharing with you some of my knowledge and some of the basic principles for you to learn English. Welcome. Glad to have you with us. This is the Sparkling English, lesson 44, and it is time to keep on keeping on. So, welcome. Can't say less than that. Welcome. Hola, bienvenidos una vez más a esta clase de la lección 44 de Sparkling English. Mi nombre es Luis Manuel Díaz Bocio y estaré con ustedes en los próximos minutos compartiendo nuevos detalles, nuevas oportunidades para seguir aprendiendo inglés a través de este método Sparkling o a través de estas lecciones de Sparkling English. Bienvenidos. No puedo menos que decirles bienvenidos. Me complace en tenerlos a cada uno de ustedes en esta nueva oportunidad. Y vamos a empezar hoy con la ampliación de nuestro vocabulario, seguir ampliando nuestro vocabulario. Y vamos a encontrar una serie de palabras asociadas con chair, que significa silla, chair. Pero si es armchair, es una silla poltrona, es decir, una silla con brazos. Pero puede ser un folding chair, puede ser un folding chair. Folding chair es una silla plegable o de tijera. O puede ser un rocking chair, una silla mecedora. O puede ser un stacked chair, sillas apilables, esas sillas plásticas. O puede ser un wheelchair, una silla de ruedas. O puede ser una swivel chair, una silla giratoria, como las de oficina, giratoria. No, rocking chair, recuerden, rocking chair es mecedora y swivel chair es silla giratoria. Y bueno, también tenemos saddle, que es una silla, pero en este caso de montar caballo. Miremos algunas expresiones comunes en inglés. Por ejemplo, silence is consent. Quien calla otorga. Pero también hay otra frase que dice, silence is sometimes avoiding to engage in conversation with an idiot. Fíjense, ambas tienen fundamentos. Silence is consent. Silence is consent. Quien calla otorga. Pero también silence is sometimes avoiding to engage in conversation with an idiot. Callar es muchas veces evitar la conversación con un idiota. To be engaged, to be married, es otra expresión, estar comprometido para casarse. Engagement, ring, no ring, no, ring, como una especie de I hacia E, ring. Recuerde la G al final, no es ring, sino ring. To sit on the fence. Esta es una expresión muy singular en inglés. He's sitting on the fence. No decidirse por ningún bando, mantenerse neutral. No tomar cartas con ninguno de los dos lados, sino I sit on the fence. Literalmente significa sentarse sobre la cerca, ni con el vecino ni con el otro, sino yo me siento en la cerca. To see one's way to, ver el modo de salir de una situación, de alcanzar un propósito, etcétera, etcétera. I can't see my way to returning her favor at present. No veo cómo o el modo de devolverle su favor por ahora. I can't see my way to returning her favor at present. No veo cómo o el modo de devolverle su favor por ahora. Otras expresiones. Quite a person. Is quite a person. También quite a character. Persona admirable o una gran persona. He's quite a character. He's quite a person. Cualquiera de los dos. Character es CH, CH, character. Quite a character, quite a person. Point blank también es una expresión que tiene
motivos para memorizar. Point blank tiene varios significados. Significa a quemarropa. Es decir, cuando alguien le hace un disparo a otro, point blank, a quemarropa. Pero también puede significar de improviso, inesperado. Es decir, por ejemplo, this is a point blank speech. Este es un discurso, una palabra de improviso, inesperadas, que también tienen otras formas de decirse, ¿eh? No es la única. Offhand también significa improvisado. So, offhand speech. También significa point blank terminantemente, tajante. Una conversación la cerró tajantemente, terminantemente. Por ejemplo, the anarchist shot the politician point blank. El anarquista le disparó al político a quemarropa. I don't have an answer for your point blank question. I don't have an answer for your point blank question. No tengo respuesta para su pregunta inesperada. O we didn't expect such a point blank reply. No esperábamos una respuesta tan tajante. To pay a visit también es otra expresión. ¿Qué significa visitar? Fíjense, literalmente es pagar una visita. Así se dice visitar. I'm going to pay them a visit. En español no suena lógico, pero así se dice y tenemos que aprenderlo de esa manera. To pay a visit. I am planning to pay a visit to my brother next month. Pienso visitar a mi hermano el mes entrante. Bueno, miremos otras expresiones típicas. Dead wood significa leña seca, pero también significa cosa inútil. That's a dead wood. La expresión dog tired significa cansadísimo, no cansado. Cansado es tired. I'm tired, cansado. Pero si es un superlativo, cansadísimo, entonces I'm dog tired. Fíjense la siguiente, stone deaf, sordo como una pared. Realmente, literalmente es stone deaf, sordo como una piedra, pero en español acostumbramos a utilizar el término sordo como una pared. Solid tire, una llanta maciza. Oiga esta, soap opera, telenovela serial o serial lacrimógeno. Así se traduce las telenovelas muy comunes en América Latina. Entonces, ese es soap opera. Soap, como de jabón, soap opera. Telenovela, en algunos países de América Latina no se les llama telenovela, sino ese es un serial lacrimógeno. Porque ustedes saben que esas telenovelas tienden a hacer a las personas llorar, etc. La siguiente es sob story. Es una historia de lágrimas. Alguien cuenta una tragedia, alguien habla de algo doloroso que hace llorar a los demás. Entonces, el soap opera es la telenovela por televisión, por como usted quiera, cualquier medio, pero el sob story es una historia que alguien le está narrando a usted, está oyendo usted narrar. Puede ser por la radio, pero también puede ser personalmente. That's a sob story. Es una historia de lágrimas. Spellbinder es otra expresión. Spellbinder significa orador fascinante o persuasivo. Esos oradores que, wow, que tienen un poder realmente atrayente con su discurso, con su retórica. Eso es un spellbinder. 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 El siguiente par de palabras las presento como para que ustedes aprendan a diferenciar este concepto. El término primero, to deduce, significa deducir, es decir, inferir uno, concluir algo, deduce. Pero el siguiente, deduct, también significa deducir, pero aquí es matemática, es un término matemático, es equivalente a subtraer, es equivalente a restar. No sé si me hago entender. Deduce es inferir, concluir, literalmente deducir. Deduct es subtraer, restar, que también se dice en español deducir. Deduzca eso de mi cuenta. Entonces, es importante tener esas diferencias. Miremos ahora un conjunto de palabras asociadas.
Probablemente si usted es una ama de casa o una joven no tenga mucho interés por esto, pero si usted es un caballero pudiera interesarse. Así que por eso ustedes ven que hay algunos vocabularios que pueden no ser de interés para algunas personas, pero pueden ser de altísimo interés para otros. Miremos por ejemplo este conjunto de palabras asociadas. Log. Log es un tronco de madera. Además tiene otro significado log. Log también significa un libro de registro. Es el logbook. Log. Pero en este caso, refiriéndose a madera, log significa un tronco de madera. No ha sido pulido, cortado, es un tronco. Con su corteza y todo, eso es un log. Pero si se dice lumber, ya es una madera para aserrar o que está aserrada. Es decir, se extrajo del log. Plank. Ahora es madera acabada, un listón acabado, pero ya es un listón. Es decir, tiene otras dimensiones diferentes. Simplemente lumber es un término general. Ya plank habla de un listón, es decir, de lados probablemente iguales o parecidos. Es más grueso. Entonces hay plywood, plywood, que eso significa madera laminada. No es madera natural original, sino procesada en una planta y finalmente se obtiene ese plywood. No es natural, es industrial. Es como lo que en algunos países llaman el triplex. Eso es un plywood. Pero también existe el término timber, que significa madera de construcción, toda esa cantidad de madera que se utiliza en las construcciones de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Eso es timber. Maderas de diferentes dimensiones, pero en general relativamente delgadas. Bueno, ni tan delgadas tampoco, no es una regla de esas de 30 centímetros, es una madera para construir. Pero también el término timber, significa bosque de árboles maderables, un bosque de árboles maderables. Puede ser un bosque industrial, el que plantan algunas empresas de papel y ese tipo de empresas, o un bosque natural, pero es en todo caso, fíjense, puede ser madera de construcción, que a propósito se saca de esos bosques de árboles maderables, entonces las dos cosas. Oiga esta expresión, oiga la siguiente, veneer, veneer, es lo que llamamos en español enchape, que puede ser de madera o puede ser en fórmica o en cualquier otra cosa. Eso es veneer, un mueble. Así que cuando usted vaya a adquirir o vaya a ver algo y dice veneered, significa que eso no es madera, eso es un enchape lo que tiene, pero por dentro es una madera plywood, una madera procesada. El término wood significa madera en general, o significa leña también para quemar. Y el término wood, madera en forma general, o leña, pero woods, terminado en plural en ese, ya es un bosque, the woods, los bosques. Miremos otras palabras, algunas palabras y sus antónimos. Por ejemplo, absence. El antónimo es presence. Puede ver el significado, son palabras de origen latino, así que es fácil entenderlas. Accept, aceptar. Refuse, rehusar. Accurate, exacto. Inaccurate, inexacto. Advantage, ventaja. Disadvantage, desventaja. Alive, vivo. Dead, muerto. Ancient, antiguo. Modern, moderno. Artificial, artificial. Natural, natural. Ally, aliado, un socio, un aliado. Enemy, por supuesto, enemigo. Agree, estar de acuerdo. Disagree, estar en desacuerdo. Así que vamos a continuar con los antónimos. Existence no tiene antónimo, por eso usted no lo ve que tenga nada allí. Existen, no tiene antónimo. Deny,
A propósito, permítanme aclarar algo. En realidad, la primera palabra es absence, pero los antónimos son presence, o también puede ser existence. Accept, un antónimo es refuse, pero otro antónimo es deny y otro antónimo es reject. Accurate, un antónimo es inaccurate, otro antónimo es indefinite, otro antónimo es faulty. Advantage, disadvantage, no tiene otros antónimos. Alive, un antónimo es dead, unconscious or deceased. Ancient, modern, new, fresh. Artificial, natural, real, genuine. Ally, enemy, antagonist, foe. Son los tres de la derecha, son los antónimos. Agree, disagree, or reject, or object. Todos esos son antónimos de la que está en el lado izquierdo. Miremos otras palabras y sus significados. Bien interesante y muy importante esta palabra. To jaywalk. Cruzar la calle descuidadamente por sitio prohibido. Tenga mucho cuidado con eso, porque en algunas ciudades de Norteamérica eso da multa. Jaywalk. Cruzar la calle descuidadamente por sitio prohibido. Recuerde, en Norteamérica lo normal, lo habitual es cruzar las calles por las esquinas. Por las esquinas, no en mitad de cuadra. Hay excepciones, claro, en lugares de poco tráfico y demás, pero en ciudades de movimiento de tráfico lo normal es cruzar en las esquinas. Y pelamos, como decimos en algunos países de América Latina, pelamos el cobre cuando nos empezamos a cruzar por la mitad de la cuadra. Eso no está bien. Eso no está bien. Entonces, jaywalk, to jaywalk, significa cruzar la calle descuidadamente por sitio prohibido. Entonces, jaywalker es el peatón descuidado que no respeta las normas. Ese es un jaywalker. Jaywalker. Ahora, hay otra palabra que se parece, pero esa es diferente. Un jawbreaker. Ese es un trabalenguas. Allá es jaywalker. Aquí es jawbreaker. Un trabalenguas. Fíjense los siguientes términos de la exactitud del idioma inglés. To libel. Libel significa calumniar o difamar por escrito, como lo puede hacer un periódico, una revista. Eso es libel. Pero si es verbalmente, entonces no es libel, sino slander. Calumniar o difamar verbalmente. Oiga bien, esto es Sparkling English. Libel es calumniar o difamar por escrito, una revista, un periódico, repito. Pero slander es calumniar o difamar verbalmente. Por supuesto, el primero da pie para que haya demandas y todo lo demás. El segundo es más difícil de demostrar, salvo que se haya grabado o algo por el estilo. Muy bien, ahora miremos las siguientes palabras, cómo se parecen. To cite, citar a reunión o citar a un juzgado. He was cited, citar a una reunión o a un juzgado. Pero también el verbo to quote significa citar, pero aquí significa mencionar algo textualmente, entre comillas, ese es quote. Cuando uno dice algo entre comillas, dice, por ejemplo, John said that he would not come, quote unquote. Entre comillas, eso quiere decir quote and quote significa entre comillas. O sea, yo he citado literalmente lo que John dijo. Entonces recuerde, quote, cite, significa citar un juzgado, citar a alguien a una reunión, cite. Pero quote significa citar o mencionar algo textualmente, es decir, algo que debería ir entre comillas, porque no es propio lo que estoy diciendo, le pertenece a alguien diferente. Pero además el verbo to quote significa cotizar, indicar el valor de algo. Lid significa tapa, tapadera de una olla, de un perol. Pero eyelid
significa párpado del ojo. Fíjense que tiene mucha lógica, es la tapa del ojo. Literalmente es la tapa del ojo, pero lo llamamos párpado. Así que lid es tapa o tapadera y eyelid es el párpado. Miremos ahora algunas otras palabras para ir profundizando en el Sparkling English. Palabras que nos hacen ver si hablamos bien el idioma o si estamos más bien regular hacia mal. Sick significa enfermo en general, enfermo, pero también significa perverso. He's a sick man. Si yo digo he is sick, digo él está enfermo, pero si yo digo he's a sick man, es un perverso. To sicken significa enfermarse. Pero sickening, ¿saben qué significa? Repelente, repugnante. Por ejemplo, su forma de hablar es sickening. Su forma de comportarse es sickening. Es repelente, es repugnante. Homesick significa nostálgico, extrañando la casa. He's home. Fíjense que dice homesick. Está enfermo por su hogar. Homesick significa nostálgico. Y si decimos homesickness, será nostalgia. Homesickness será nostalgia. Heartsick significa afligido, desconsolado. Fíjense, enfermo del corazón, está afligido. He's heartsick. Seasick, mareado, en una embarcación en el mar, valga la redundancia. Si es una embarcación, debe ser en el mar, por el movimiento, ese es seasick. Pero también hay airsick, mareado en un avión o por las alturas. No necesariamente un avión, un puente, en un edificio, y usted se asoma y se siente mal, eso es airsick. Airsick. Además hay dope sick. Es una depresión y ansiedad, son cambios de humor, significa también letargo, significa náuseas y vómitos, y todo es producto de suspender el consumo de drogas ilícitas. Cuando una persona deja de consumir cualquiera de esas drogas ilícitas, pasa por este periodo que se denomina dope sick. Le entra una depresión y una ansiedad, cambios de humor, malhumorado a ratos, sonriente a otros, o le da letargo, sueños, o le da náuseas y vómitos. Todo eso es producto de suspender el consumo de drogas ilícitas. Es la experiencia de los que se están descontaminando. Es una experiencia fuerte, he oído decir. Dope sick. Y finalmente, love sick. Enfermo de amor. Enfermo de amor. No come, se deprime porque tiene una enfermedad de amor. Miremos otras palabras. Words and their meanings. Las palabras y sus significados. Miremos la palabra courage. Courage significa valor, significa ánimo, significa firmeza. Grit significa valentía, significa ánimo, pero también significa arena a propósito. Courage es una palabra más formal, es una palabra formal, más no, es formal. Grit es una palabra, es más bien de tipo informal. Entonces, en ciertos escenarios no es para utilizarla. En un escenario amigable, entre amigos y demás, podemos hablar, he has quite a grit of him. Es un hombre valiente, de ánimo. Pero en un escenario formal, donde no conocemos a todas las personas, no vamos a utilizar grit, sino courage. Salvo que seamos el jefe. El jefe siempre tiene la libertad de utilizar las palabras que quiera, pero si usted no es el jefe, entonces tiene que utilizar la palabra courage. Mettle significa también brío, ánimo. Mettle. Ahora elbow, que significa codo, pero también significa recodo de un río, o también significa el brazo de una silla. La silla no tiene arms, la silla tiene elbow. ¿Están oyendo eso? A pesar de que se dice armchair, pero si usted va a hacer referencia al brazo como tal, no asociado
a la palabra chair, sino entonces usted utiliza el término elbow. Pero además, mire este elbow room, es bien hermosa esta declaración. Y es bueno recordarla, es fácil recordarla. Elbow room, ¿qué significa? Espacio suficiente. There is elbow room for what we're doing. Tenemos espacio suficiente para hacer lo que estamos haciendo, para la oficina, para el taller, hay espacio suficiente en este local. También significa libertad de acción. They gave us elbow room. Nos dieron libertad de acción. No tenemos que estar preguntando a toda hora. El siguiente, to mind, atender o cuidar. Oiga bien, pero el siguiente, to mind, también significa tener o no tener inconveniente en. A propósito, esto lo vamos a discutir con mayor profundidad porque el verbo mind, tener o tener inconveniente, con el significado de tener o no tener inconveniente en, merece estudio aparte porque sus usos difieren del uso normal en español. Por sus usos que difieren del uso normal en español. El verbo es to mind. Vamos a ver entonces detalles del verbo mind. El verbo to mind, again, con el significado de tener o no tener inconveniente en, como dije antes, merece estudio aparte por sus usos que difieren del uso normal en español. Presta atención, porque si no, no es Sparkling English, será Broken English. Inglés chapurreado. Los ejemplos siguientes permitirán comprender el uso de quién de el verbo to mind. Por ejemplo, do you mind if I sit? No, I do not mind it. ¿Tiene inconveniente en que me siente? No tengo inconveniente en ello. Ojo con eso. ¿Y qué pasa si la respuesta es do you mind if I sit? Yes, I do mind. ¿Tiene inconveniente en que me siente? Sí, señor. Sí. Si le dicen sí, le están diciendo no se siente. Miren el siguiente ejemplo. Would you mind telling me what time it is? ¿Tiene o tendría inconveniente en decirme qué hora es? Mire el siguiente ejemplo. We did not mind our sons traveling to another country to college. We didn't mind. No tuvimos inconveniente. No tuvimos inconveniente en que nuestros hijos viajaran. Perdón, our son traveling. Our sons traveling, sí. En que nuestro hijo viajara a otro país, a la universidad. No tuvimos inconveniente. Do I mind his speaking before I do? ¿Tengo inconveniente en que él hable antes de que yo lo haga? Si digo, I don't mind, no tengo inconveniente, a mí no me importa. Pero si digo, yes, I mind, significa que no me agradaría que él hablara antes que yo. Entonces recuerde, si es afirmativo, usted le está negando a la persona que le está diciendo, do you mind if I smoke? ¿Tiene inconveniente en que fume? Si usted le dice, no, I don't mind, no me importa, usted le está dando la autorización. Pero si le vuelve a preguntar, do you mind if I smoke? Y usted le dice, yes, I do. Usted le está diciendo, no fume. ¿Tiene inconveniente si fumo? Sí, tengo inconveniente. Yes, I do. Entonces, eso es lo que quería resaltar de este verbo, porque si la respuesta es afirmativa, me estás diciendo a mí, no haga lo que usted está pidiendo permiso. Mind your own business. Métase en sus asuntos. No se meta en mis asuntos. Así que esta no es una expresión cortés, no es una expresión cortés, pero que se oye con alguna frecuencia. Please mind your own business. Como cuando usted está tratando algo con una persona y llega un tercero y se mete a dar opiniones, etcétera. Entonces es una ocasión, pero trate de evitarla. Es una oración, es una expresión fuerte, ruda. No tiene nada de elegancia. Pero eso quiere decir exactamente eso. Mind your own business. Por favor, métase en please, mind your own business. Métase en sus asuntos, no en los míos. No se meta en mis asuntos. Continuemos con otras palabras de interés para el hispanoparlante. El verbo to miss, que tiene varios significados. El primero que yo anoto, no en orden de importancia, todos son importantes. To miss significa fallar,
es decir, no dar en el blanco. Pero también significa perder algo por no estar a tiempo, como un tren, ahora lo vamos a ver. O también significa echar de menos. I miss my brother, I miss my mom, I miss my father, I miss my son, echo de menos a quien quiera de ellos, mi hermano, mi mamá, mi papá, mis hijos, etcétera, etcétera. Significa to miss, echar de menos. Pero también, recuerde, significa miss, no dar en el blanco. Si usted hace un disparo al blanco y I missed it, fallé, no di en el blanco. Pero también significa perder algo. Por ejemplo, si usted llega tarde al aeropuerto, pierde el vuelo. O si llega tarde a la estación del metro, pierde el tren que iba a tomar en ese momento. Entonces, to be missing significa faltar algo. Faltar algo, estar perdido. To be missing, faltar algo, estar perdido o no encontrarse, sea una persona o sea una cosa. My book is missing. My dog is missing. My friend is missing. Falta mi amigo, falta mi gato, o está perdido mi gato, o está perdido mi amigo. En general, to be missing. Recuerden, to miss es fallar, perder algo o echar de menos, pero to be missing es faltar algo. To place. Recuerde, place solo significa lugar, pero to place como verbo significa colocar, significa fijar, o puede significar también localizar. To misplace significa traspapelar, no poner en su sitio debido. Misplace, traspapelar, no poner en su sitio debido. To drop significa echar o dejar caer algo, suspender algo, abandonándolo. Por ejemplo, también to drop in, entrar por un momento al pasar, no para permanecer largo tiempo. I'm just dropping in. Solo estoy entrando por un momento. To last. Recuerden que last como adjetivo significa el último, pero como verbo to last significa durar o perdurar. Miremos algunos ejemplos con los verbos anteriores. He missed the target. Él falló al blanco. We are about to miss the train. Estamos a punto de perder el tren. Es decir, estamos llegando, casi que lo podemos perder porque llegaríamos tarde. O también, we miss our relatives and the food of our country. Extrañamos a nuestros familiares y a la comida de nuestro país. There is one book missing here. Aquí falta un libro. She may have misplaced that book. Tal vez ella no haya puesto ese libro en su sitio debido. They have dropped the box on the curb. Ellos han echado la caja en la acera. We dropped the meeting because of the bad weather. Suspendimos la reunión debido al mal tiempo. She hardly dropped in because she was in a hurry. Ella apenas entró por un momento al pasar porque estaba deprisa. She hardly significa apenas, difícil, apenas, ligeramente. The trip to Europe will last over 3 weeks. El viaje a Europa durará más de 3 semanas. Over 3 weeks. Más de 3 semanas. Sigamos con otras palabras y sus significados. La palabra to tie, atar o anudar. Su antónimo, untie, desatar, deshacer un nudo, soltar. True, verdadero. Untrue, falso, infiel. Ahora se puede decir también true y false, pero como estamos formándolo con el mismo, entonces es poniéndole el prefijo. Untrue, falso. Worthy, digno, merecedor. Worthy, digno, merecedor. Unworthy, indigno, desmerecedor. Oiga esto, lo siguiente, oiga bien. Varsity, varsity, significa deporte universitario. No un deporte profesional, sino un deporte que se juegan en la asociación de colegios, de universidades, en eventos deportivos. Entonces, un deporte universitario no se dice sports, university sports, no se dice sino
varsity. Eso es sparkling English. Broken English es, oh, that's a university sport. No, that's varsity. Varsity. O esa persona se ve que domina bien el inglés. Pero si dice sport, university sports, le van a entender sin lugar a duda, pero no es la forma habitual, ese no es de por acá. Ok, además, varsity significa el equipo principal de la universidad en cualquier deporte. That's the varsity team. En voleibol, en béisbol, en natación, en fútbol, en lo que usted quiera. Ese es el varsity club en cualquier deporte. Ahora, college student o student, esa palabra tiene doble, la pronunciar. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Usted tiene que escuchar cuál es la pronunciación predominante para usted no lucir pedante en el lugar donde está. Si donde usted habita, donde usted reside, dicen student, bueno, utilice usted student y no utilice student para sonar pedante, repito. ¿Recuerdan en una de las lecciones anteriores que le dije? Hablemos promedio, no querramos hablar con un idioma súper sofisticado, ni tampoco con un idioma chapurreado. Un buen idioma, un buen hablar y se acabó. Entonces, college student significa un estudiante universitario, No, no es de colegio, no es school. Colegio es school, pero aquí es college. Ahora vamos a hablar de este término que ya lo hemos visto antes, el término coinage. Coinage significa palabras recién inventadas. Realmente la traducción correcta en inglés cuando that's a coined word es una palabra recién inventada, no es acuñada, a pesar de que coin significa acuñar monedas, pero no palabras. En cuanto a palabras es inventada. El término coinage en inglés significa una palabra de invención reciente para expresar un enfoque de significado o un concepto u objeto diferente. Esto no es solo del inglés, también es de uso en español. Por eso decimos que el idioma es vivo, las palabras se vuelven obsoletas y aparecen nuevas, etcétera. Está vivo. Palabras que van cayendo en obsolescencia, lo vamos a ver ahora. Por lo general, las palabras se consideran recién inventadas por cierto número de años, pero no podemos decir por 5 años, por 10, sino por cierto número de años. Luego son aceptadas por las academias de las lenguas respectivas o pasan a desuso y son olvidadas. A continuación voy a presentar un grupo de estas palabras en uso o algunas ya olvidadas. También estas palabras se conocen como neologismos, que significa una palabra o frase nueva. Eso es lo que significa neologismo, frase o palabra nueva. O una palabra o frase conocida que se usa con un nuevo significado. Eso es un neologismo o es un coinage en inglés. Es decir, coinage lo podemos traducir al español como neologismo. Voy a compartir con ustedes algunos neologismos. Algunos tienen años ya, pero es un neologismo. Brunch. Es una comida que se toma a una hora tal que sustituye al desayuno y al almuerzo. Como usted podrá notar, viene de breakfast y lunch. Entonces, como se toma entre las dos y probablemente sustituye a las dos, se le conoce como brunch. Ni es breakfast ni es lunch. Es ahí en la mitad y se conoce como brunch. Ese es un coinage. No tan nuevo, ¿eh? Por ejemplo, Kodak. Aun cuando usted no lo crea, era una palabra ya que todo el mundo entendía. Significaba fotografía de negativo pasada a papel. Es un término que ya está en desuso, ya eso no se usa. Ya Kodak prácticamente ha desaparecido del mercado. El término Polaroid, también eso está en desuso, pero fue un coinage en su tiempo. Tú oías hablar de Polaroid y sabías que estaban hablando inmediatamente de una fotografía instantánea. Wheaties, tal vez no sea familiar para usted, pero Wheaties en el supermercado con su cónyuge, con sus hijos, don't forget the Wheaties, aun cuando sea otra marca la que usted va a coger, puede ser otra marca, cualquiera, pero se utiliza Wheaties como un término coinage, como un término, un neologismo, para indicar cualquier cereal del desayuno. Slanguage.
Slanguage. Ese es un neologismo. Significa un estilo de hablar o lenguaje vulgar. Slang. Viene de slang y de language. Entonces, slanguage. Oh my goodness, he has a slanguage. Su estilo de hablar es vulgar, man. To Google. Este es muy reciente. To Google. Ya es un verbo en inglés a propósito. To Google significa hacer una búsqueda en Internet con un buscador. Significa hacer una búsqueda en Internet con un buscador digital. Es un término. Es un verbo. Usted oye la expresión Google it. Si alguien le pregunta, I'm trying to understand what a rocket is. Oh, Google it. Estoy tratando de entender qué es un cohete. Google it. Búscalo en Google. Sería la traducción al español. Haga la búsqueda en internet. Aun cuando se dice Google, realmente usted puede hacerlo con cualquier otro buscador, pero ya por eso se llama neologismo o coinage. Webinar. Es un término muy reciente. Webinar, que significa en su seminario vía web. Malware. Malware. No mal, sino malware. Es un software diseñado específicamente para interrumpir, dañar u obtener acceso no autorizado a un sistema informático. Hace malware, malware, malware. Es una, repito, esos son coinage o neologismos. Sigamos con algunos coinage. Algunos son recientes, otros ya son más viejos, pero usted tal vez ha escuchado y volverá a escuchar Banana Republic. ¿Qué significa realmente Banana Republic? En general, en Norteamérica y en Europa, algunos se mofan de nuestros países con ese término. Oh, that's a Banana Republic. ¿Saben qué significa Banana Republic? Significa país políticamente inestable. Va entendiendo por qué se llama Banana Republic, porque como las bananas se caen cuando están maduritas, se caen del gajo. Es un país políticamente inestable y que depende principalmente de un producto de exportación, que por lo general es banana. Cyberspace, otro coinage. Cyberspace es el entorno teórico en el que se produce la comunicación a través de redes informáticas. Es un entorno teórico, no hay un límite que diga hasta tantos kilómetros, es un entorno teórico. Freelance, eso es también un coinage. ¿Qué significa freelance? Es un periodista o un escritor al que se le paga por cada trabajo publicado. Él no trabaja con ninguna agencia, sino que él envía. Si el artículo impresiona al editor del periódico y se lo publican, le pagan, si no, no hay nada. Factoid, ese es un coinage, factoid. Hecho dudoso, presentado en las noticias sin soporte. Tiene mucho que ver con el siguiente: fake news. Noticia o hecho falso presentado sin soporte. O falso. ¿Cuál es la diferencia entre factoid? En el factoid hay dudas, hay hecho dudoso. Pero en el fake news ya hay certeza de que eso es una noticia falsa. El siguiente término también en coinage, neologismo, es gremlin. Esto proviene del cine. Gremlin es una criatura pequeña que causa problemas mecánicos en las aeronaves. Literalmente de acuerdo con la película. Pero entonces, ¿cómo se utiliza acá cuando significa que se te daña el carro hoy en esto y mañana se te da, my goodness, you may have a gremlin in it? Parece que tuvieras como un gremlin ahí dentro de ese carro, porque eso es que está dañándose con frecuencia. Muy bien. Y finalmente ustedes están muy familiarizados. Este es uno de los últimos neologismos o coinage que se han desarrollado. A propósito, los coinage es una beta, es una mina permanente. Cada día alguien está proponiendo nuevos términos. Muchísimos no les prestan atención, pero algunos se vuelven pegajosos y se incorporan. Pero es alguien, por lo general periodista, por lo general de periódicos famosos, no del periódico comunitario de un pequeño pueblo, no. Por lo general ese coinage, esos neologismos los van introduciendo los editorialistas y los columnistas y los escritores de grandes periódicos del mundo,
Entonces, meme, ¿qué representa? ¿Qué significa ese neologismo? Es una imagen o un video o un fragmento de texto, generalmente de naturaleza humorística, que los usuarios de Internet difunden rápidamente, a menudo con ligeras variaciones. Eso es un meme. Meme. Bueno, hablemos ahora del sustantivo, nouns, se dice en inglés, nouns. Volvemos a la gramática, nouns. Ya hemos estudiado este término gramatical, sustantivo, sin embargo, insistamos sobre él. El sustantivo nombra o menciona a una persona, o a un lugar, o a una cosa, o una cualidad, una idea o acción. Así que el sustantivo abarca un panorama amplio de posibilidades, o hace referencia a una persona, a un lugar, a una cosa, a una cualidad, a una idea o acción. Los sustantivos se clasifican como sustantivos o nombres comunes, también como nombres propios, como nombres abstractos, como nombres o sustantivos colectivos, y también hay sustantivos concretos. Permítame insistir sobre esto. Tiene usted que identificar todos estos nombres que hay comunes, que hay propios. No, usted no está estudiando gramática aquí. Usted no está estudiando lingüística. Usted no va a recibir un grado de academia lingüística de que usted está preparado para ser profesor de inglés o español. No. Yo simplemente le describo a ustedes como para que tenga información, pero eso no tiene que memorizarlo. No tiene que memorizar que los sustantivos pueden ser comunes o propios o abstractos o colectivos o concretos. No, eso es simplemente una introducción para que usted tenga ideas de que los sustantivos todos no son iguales. Los sustantivos comunes identifican a todos los miembros de un grupo común. Man, city, country, state, cattle, sheep. Eso es un sustantivo que identifica a todos los miembros de un grupo. Pero cuando son propios, entonces identifican a miembros particulares del grupo. Mr. Ford. Eso es un sustantivo ese es un sustantivo propio. Houston, Canada, Pennsylvania, Angus, wool sheep. Los sustantivos abstractos identifican características que no pueden ser percibidas con los sentidos. Intelligence, honesty. ¿Cómo mide uno con los sentidos la honestidad? Strength, fortaleza. Grace, gracia. Respect, respeto. Kindness, bondad. Además, los sustantivos colectivos identifican a todos los miembros de un grupo considerados como una unidad. Family, union, crew. ¿Saben qué significa crew? Crew es el grupo de personas que va en un avión, ¿cómo se llama eso? O el grupo de personas que dirige un barco, o en general ese puñado de personas. ¿Cómo se dice en español? Crew. Puede ser cuadrilla, pero realmente hay otras formas de llamarlo. O Congress también significa, ¿sabes lo que significa Congress? Congreso, en este caso, es un sustantivo colectivo. La cuadrilla, crew, cuadrilla, pero tiene otros significados. Los sustantivos concretos identifican a objetos que pueden ser percibidos por cualquiera de los sentidos. Book es un sustantivo concreto. Candy, hammer, sour, noise son concretos. Los sustantivos tienen las características siguientes. Los sustantivos pueden ser, y por lo general lo son, precedidos por tales palabras como the, a, my, his, this, some, each. Es decir, son los determinadores del sustantivo. Él, un, mío, de él, este, esta, algunos, cada uno. ¿Ok? La mayoría de los sustantivos pueden expresar el significado más de uno mediante varias formas. La más común, que lo vimos en las primeras clases, es la adición de la S a hombre, hombres, man, men, familia, familias, family, families, libro, libros, book, books. Además, algunos grupos de sustantivos tienen finalizaciones típicas como tion, que en español es sion, o neas, que en español es dad.
lo que los distingue de los verbos correspondientes. Por ejemplo, inspection, el verbo es inspect. O del adjetivo correspondiente, kindness, kind, el verbo es, el adjetivo es kind, que significa bondad, bondadoso, y kindness es bondad, que es un sustantivo. Muchos sustantivos se distinguen de sus verbos correspondientes por el lugar del acento fonético, ya lo hemos visto antes. Por ejemplo, subject es sujeto, pero subject es sujetar. Los sustantivos tienen número, es decir, son singulares o plurales. Tienen género, es decir, son masculinos, son femeninos, son neutros o comunes. Tiene persona, primera, segunda y tercera singular y plural, y tiene una forma posesiva, my, your, etc. Muy bien. Vamos a dejar allí. Espero que esta lección haya sido de todo el interés para ustedes. I'm flattered that you continue. Me halaga que continúes. Looking forward to seeing you next time. We're really growing. This is amazing how many lessons we have been able to share. Estoy asombrado. Es asombroso el número de lecciones que ya hemos podido compartir. Así que glad to be able to keep on keeping on, and looking forward to seeing you next time. Bye bye now.